Buenos días, me llamo Infinitex. Les voy a traer vídeos tipo viendo universos cuando tenga tiempo. Quiero aclarar que los personajes, raps y demás no me pertenecen, a mí solo me pertenece la historia / teoría. Créditos a sus autores. Infinitex. El primer monstruo al que van a ver es un ser humano que por fuera parece alguien bondadoso y perfecto que no dañaría a nadie, pero en realidad es un psicópata extremadamente inteligente y peligroso. Solo espero poder explicar bien su historia ya que es bastante compleja, pero no porque sea difícil de entender, sino porque analizar a esta persona es difícil. Silco, por la forma en la que lo describes parece ser alguien que es tan intrigante como temible. Pensamientos de Infinitex. No tienes idea. Dentro de la pantalla. Uma vez monstro sem nome, de dois deles apenas nomeado. A escuridão desses seres consome, pois de experimento fora gerado. Sem identidade, sentimentos e amor. Esse monstro está dentro de mim, apenas dor. É o que esse mundo oferece, não mudou. Nós somos as únicas pessoas no mundo. Eu já morri várias vezes, mas essa foi a primeira. Encontrados desacordados em plena fronteira, levado para um orfanato, 511 Kingdom Hearts. Só preciso do ódio entre as pessoas e nada mais. Tudo que eu fiz foi jogar apenas um pouco de óleo no fogo. Isso vai ruir, que todos se matem enquanto eu fico no topo. Vocês sabem que não me transformaram, eu já cheguei aqui um monstro. Que isso tudo queime, que isso tudo queime. Separados, mas ainda estamos juntos. É uma noite, o mesmo monstro vem nos separar. Uma chacina em uma fração de segundo. Não resta outra saída a não ser me matar. Então atire em mim, pra que não tenha resgate. Me mate, me mate, me mate, me mate. Fuera de la pantalla. Caitlyn, un monstruo sin nombre. Si eso es una especie de cuento infantil, no parece ser uno bueno. Vander, ¿un experimento? ¿Qué fue lo que le hicieron a ese niño? Simple. Aparentemente lo hicieron pedazos, lo deshumanizaron. Es inquietante que pese el estar en una situación como esa, diciendo que murió varias veces, tenga esa serenidad y esa sonrisa. Vi, lo separaron de su hermana y lo mandaron a un orfanato. Esto no tiene sentido, si ambos estaban en la misma situación, ¿por qué los separaron? Sevika, ese lugar, el Kinderheim 511. Seguramente los separaron porque hacen algo en ese lugar. Jinx, ¿solo acerco un poco de gasolina al fuego? Tengo un mal presentimiento. Todos estaban atónitos al ver lo que Johan había hecho, pero lo que más les había llamado la atención era la forma en la que se comportaba por lo que había causado. Jaice, ¿qué clase de monstruo es esta persona? Mejor dicho, ¿qué fue lo que le hicieron con ese experimento? Infinitex. Antes de poder hablar de esta persona, hay que hablar sobre la razón de su nacimiento. Su padre era un soldado del ejército de su país, y a este soldado se le asignó una misión, tener un hijo con una mujer en específico para concebir a un ser que tuviera los mejores genes posibles. En eso consistía el experimento, crear a un ser que se convirtiera en el líder perfecto sin ningún tipo de defecto, pero lo que no esperaban es que el soldado se enamorara de ella de verdad revelando su misión. Ambos decidieron escapar juntos pero fueron capturados, y mientras que el padre fue ejecutado la madre dio a luz a un par de gemelos, pero ni siquiera le permitieron ponerle un nombre a los gemelos, aunque ese tema es en mi opinión bastante ambiguo, al final les diré lo que pienso sobre eso. Todos sentían repugnancia por el experimento, incluso algunos recordaron lo que le hicieron a Yanokoi en la Sala Blanca, pero todos estaban furiosos al saber que ni siquiera le permitieron a su madre ponerle un nombre a sus hijos. Víctor, ¿qué clase de experimento es ese? Ellos no querían crear al líder perfecto, ellos solo veían a esos niños como herramientas. Heimerdinger, nunca seré capaz de entender esa necesidad de experimentar de formas tan crueles y siniestras. Vander, ¿por qué siempre hay personas como estas?
Personas que juegan, destruyen, manipulan y corrompen a los demás. Ese niño fue reducido a un simple experimento, como si no fuera un ser humano. Infinitex. Después de un tiempo, la madre de los gemelos se escondió con sus hijos en una posada, pero para poder despistar a sus perseguidores, no tuvo otra opción más que vestir al niño de la misma forma que su hermana, así se creería que ella solo tenía una hija, pero fue inútil. Al final se llevaron a uno de los gemelos para continuar con los experimentos, pero Franz Bonaparte, el hombre que estaba a cargo del experimento, se enamoró de la madre de los gemelos, así que decidió matar a todos los que estaban en la mansión de las Rosas Rojas, el lugar en donde se reunían los que sabían del experimento, y creo que también era en donde él mismo se llevaba a cabo. Antes de sacarla de ese lugar, Franz le dio una orden final: no te conviertas en lo que ellos querían que fueras. De esa manera, con el tiempo, ella lo olvidó todo. Todos estaban impactados por varias cosas, como el hecho de que los gemelos tuvieran que fingir ser uno, que Franz Bonaparte desarrolló sentimientos por la madre de los gemelos, pero lo que más les llamó la atención fue esa última parte. Hinks. Espera, eso no tiene sentido. Si la niña es la que fue sometida al experimento en la mansión de las Rosas Rojas, ¿por qué es el niño el que se volvió así? Sinter. Fue por la falta de identidad, ¿verdad? Infinitex. Correcto. Debido a que el niño tenía que fingir ser su hermana, junto con la falta de un nombre propio, el niño comenzó a perderse a sí mismo, por así decirlo, hasta el punto en el que le decía a su hermana: yo soy tú, y tú eres yo, somos una sola persona. Ahora es cuando toman más relevancia los libros de Franz Bonaparte, en especial ese que vieron al principio, El monstruo sin nombre. Había una vez un monstruo que no tenía nombre, y lo deseaba tanto que apenas podía pensar en algo más, así que fue a buscar un nombre, pero como el mundo era muy grande, este se dividió en dos. Uno llegó a una aldea en donde le propuso a las personas un trato, por ejemplo, darle a un hombre superfuerza, a cambio de dejar que el monstruo se introduzca en sus cuerpos y tome sus nombres. Aunque al final todos acabaron igual, el monstruo se los comió desde adentro porque sentía mucha hambre. Un día el monstruo llegó con un príncipe enfermo y el ciclo se repitió, aunque esta vez el monstruo trató de aguantar el hambre hasta que no pudo más, y esta vez no se comió al príncipe, sino a todos los demás. Después de un tiempo el monstruo se encontró con su otra mitad y le dijo que no necesitaban un nombre para ser felices. Después de eso el monstruo que estaba en el príncipe se comió a su otra mitad, y solo pudo lamentarse diciendo que aunque tenía un nombre, no había nadie que se lo recuerde, y ese nombre es Johan. Al sentir que ellos eran una sola persona, cuando la niña volvió de la mansión de las Rosas Rojas, le contó todo lo que le hicieron, causando que el niño sintiera que vivió el experimento, pero la diferencia es que él no recibió esa última orden de Franz Bonaparte. Esto, combinado con la historia del monstruo sin nombre, hicieron que el niño se convirtiera en aquello que Franz quiso alguna vez. Se convirtió en el líder perfecto, un ser que no tenía ningún defecto, aunque un ser como ese también podría ser llamado de otra manera. El niño se convirtió en un monstruo, generando que posea una doble personalidad. Todos estaban sin palabras después de escuchar eso. Esto es horrible, en muchos sentidos. Ni siquiera sé qué decir en este momento. Silco, su madre solo quería protegerlos, pero sin darse cuenta, les quitó una de las cosas más importantes de todas. Les quitó su identidad, ese algo con el que pueden empezar a crear su individualidad. La mente de ese niño ya estaba confundida y alterada. Todos estos acontecimientos fueron como una especie de tormenta perfecta que provocaron la creación de un monstruo. Milo, pero ¿cómo terminaron en ese desierto? Infinitex. Después de que el monstruo naciera, los gemelos decidieron escapar del país, cruzando la frontera dejando atrás a su madre, pero para dos niños cruzar un desierto como ese era algo imposible. El niño vio un paisaje que jamás olvidaría, sintiendo que ellos eran las únicas personas en ese mundo, y pensó que sería lindo que los dos mueran en ese lugar como si fueran una sola persona, pero antes de morir fueron salvados por un general que vio el libro del monstruo sin nombre que tenían, dándole el nombre de Johan, aunque irónicamente darle ese nombre fue el golpe final hacia su identidad, ya que, al darle ese nombre en específico, Johan no podría verse como algo más que un experimento o un monstruo sin nombre. Luego de eso Johan fue enviado al Kinderheim 511 donde realizó esa matanza, pero lo más tétrico fue la forma en la que lo consiguió. Johan no tuvo que mover un solo dedo. Sevika, ¿qué? ¿Cómo es que fue capaz de hacer eso sin hacer nada? Claugor, ¿y cómo es que salió vivo de ese lugar?
¿Qué era en realidad el Kinderheim 511? Infinitex. En varios países se realizaban diversos experimentos relacionados con la deshumanización y la creación de seres que sean perfectos de una manera u otra. Cuando Johann despertó, el general pudo ver que él no era un niño normal, así que lo mandó al Kinderheim 511, un orfanato especial en donde buscaban crear soldados y espías perfectos y obedientes a través de la violencia, la disciplina extrema, y demás métodos para nada éticos. En ese lugar cualquier tipo de emoción era severamente castigada, pero todo cambió cuando Johann llegó. A pesar de que el Kinderheim hizo que perdiera gran parte de sus recuerdos, él seguía siendo un monstruo, pero lo que realmente lo hacía tan peligroso era su carisma. Johann era capaz de hacer que una persona muestre su lado más humano y vulnerable para luego manipularlo a su antojo, y eso fue lo que hizo. Convenció a todos en ese lugar que había un monstruo entre ellos, y con solo decirles eso todos se mataron entre sí mientras él solo se limitaba a observar, y aunque uno o dos sobrevivieron, ellos tampoco escaparían de Johann en el futuro. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, él dijo que lo único que hizo fue acercar un pañuelo impregnado de aceite al fuego. Lo que quiso decir fue que este tipo de cosas es parte de la naturaleza humana, el odio y la crueldad siempre estarán presentes. Lo único que hizo fue alinearlo, todos eligieron matarse solo por la idea de que había un monstruo, cosa que en cierta forma era verdad. Nadie podía creer cómo es que siendo solo un niño, Johann fue capaz de algo como Vander solo se limitó a observar. Parecía tener como unos 10 años cuando hizo eso, y él simplemente se limitó a observar lo que provocó. ¿En qué se convirtió este niño? Silco, lo convirtieron en algo que ya no es humano. Es un monstruo. Caitlin, ¿qué es lo que quiere este psicópata? ¿Cuál es su objetivo? Jaice. ¿Pero qué mierda? Johann mató a esas personas, y su hermana lo vio todo. ¿Ahora también quiere arruinarle la vida a ella? Infinitex. Después de lo que pasó en el Kinderheim 511, Johann y su hermana, que por cierto se llama Anna, fueron adoptados por los Liebert, una pareja amorosa que los quisieron como a sus propios hijos, y quizás por un momento Johann pensó en que podría tener una vida normal junto a su hermana, pero un día Franz Bonaparte cometería el segundo peor error de su vida. El primero fue participar en los experimentos, y el segundo fue visitar a los gemelos mientras dormían, pero Johann estaba despierto, él lo escuchó. Johann siempre vio a Franz y a todos los relacionados con los experimentos como los verdaderos monstruos, aunque convengamos que no estaba equivocado en eso. Sintiendo que no estaban seguros, Johann mató a los Liebert y le dijo a Anna que lo mate y lo haga parecer como si alguien se hubiera metido. De esta manera dejarían de buscarla, y Johann no solo lograría mantener a salvo a su hermana, también podría dejar de existir como el experimento, o el monstruo sin nombre. La mente de Johann está tan dañada y con una percepción de la realidad tan alterada que no puede pensar en otra cosa que no sea esto. Todos estaban impactados e incómodos por lo perturbado que estaba Johann, pero nadie esperaba que Anna apretara el gatillo. Hinks. Incluso le pidió que apunte a la cabeza. Tan jodido está Johann como para creer que realmente le está ayudando haciendo esto. Víctor, esa pobre niña debió quedar muy traumatizada, primero el experimento y ahora esto. Por lo menos ya todo terminó. Infinitex. En realidad no, todo lo que vieron hasta ahora no fue nada más que el origen del monstruo. Esta historia recién empieza, dentro de la pantalla. Último suspiro de vida, porque você teve que me salvar. Esse não era o seu desejo, então os matei. Você salvou o monstro e agora eu voltei. Você se lembra de mim, doutor? Eu ainda sou o mesmo menino que um dia salvou. Vou matá-lo na sua frente, com seu medo brincando. Olhe pra mim, o monstro aqui dentro cresceu tanto. Profecias vão revelar. Um demônio é quem nos chama. O garoto de quinta chega e livros ruindo em chamas. Pode tentar me investigar, mas não mente pra si mesmo. Você sabia o que estava fazendo. Sua culpa cada vez aparecendo. Após 18 anos devo buscar minha irmã. Vou dominar toda a economia alemã. Eu represento o mal que a sociedade consome. Mas tudo muda após eu ler um monstro sem nome. Quando pensei que o abismo tinha olhado de volta pra mim, foi quando eu percebi que ele estava a me consumir.
minhas memórias voltando, meu objetivo mudando. O monstro dentro de mim está prestes a explodir. Da face mais bela se esconde o monstro, monstro. Ele vai te pegar, corra do monstro, monstro. Não há nada que possa fazer, só coragem só. O meu que é dentro de mim é o que me consome. Eu sou um monstro sem nome. Fuera de la pantalla. Todos estaban con la boca abierta, no podían creer que Johan seguía vivo. Echo le dispararon en la cabeza, y aún así sigue vivo. Realmente Johan es alguien que da miedo. Sevika, un tiro en la cabeza. ¿Sobrevivió a un maldito tiro en la cabeza? ¿Por qué mierda lo salvaron? Infinitex. Como Ana quedó traumatizada, nadie supo lo que pasó en realidad. Cuando la policía llegó vieron una ventana rota, creyendo que alguien se metió. En resumen, el plan de Johan hubiera salido a la perfección de no ser por un detalle, el Dr. Kenzo Tenma. Él es básicamente lo opuesto a Johan, bondadoso, desinteresado, altruista y demás. El Dr. Tenma considera que todas las vidas tienen el mismo valor, y justo hace poco había sufrido un conflicto interno. El dueño del hospital le ordenó operar a alguien importante, pero debido a eso una persona que había llegado antes no pudo ser operada, y esa persona tenía familia. El día en el que Johan llegó al hospital, le ordenaron a Tenma operar a un alcalde aunque Johan había llegado primero. Esta vez Tenma decidió ignorar a su superior y operó a Johan demostrando que para él todas las vidas tienen el mismo valor, pero esto fue algo que contradijo por completo la visión de Johan sobre la vida, ya que él tiene una visión nihilista que considera que las personas no son iguales, que son crueles por naturaleza, y que nunca harán algo desinteresadamente. Al vivir no solo su plan había fallado, sino que su visión podría ser errónea. Sin saberlo, con ese único acto de bondad, le salvó la vida a un monstruo psicópata. Víctor, pero si no lo hubiera hecho, Johan hubiera demostrado que tenía razón. Silco, ya sea estando vivo o muerto, Johan se las arregla para dañar a otros. Vander, no puede estar ni 2 minutos sin matar o arruinar las vidas de los demás. ¿Por qué mató a esas personas? Infinitex. Como el alcalde murió, el jefe de Tenma lo culpó para limpiarse las manos y le quitó su ascenso, aparte de que la hija de su jefe, quien era su prometida, lo abandonó. Tenma fue a ver a Johan simplemente para ver cómo estaba, pero como estaba tan frustrado y enojado por lo que le pasó, comenzó a hablar de lo que le hicieron frente a Johan, y dijo que personas como esas estarían mejor muertas, pero Johan escuchó todo, así que mató al jefe de Tenma y a su competencia, mientras escapaba del hospital con su hermana, diciéndole que volvería por ella en unos años. Jinx, ¿cómo lo hace? ¿Cómo es capaz de hacer todo esto sin ser visto, sin ser sospechoso, sin siquiera dejar ningún rastro? Es como si no hubiera hecho nada, o mejor dicho, como si no existiera. Sinter, muchos desean la perfección, pero lo que no entienden o no pueden ver es algo muy simple. La perfección puede ser aterradora, en especial si se trata de una persona. Johan es tan perfecto que para él no dejar rastros es sencillo. Heimerdinger, pero esa perfección le costó todo de sí mismo. Sus sentimientos, su identidad, e incluso su humanidad. Johan está vacío por dentro. Caitlyn, con cada cosa que hace, más me asusta. Este monstruo fue capaz de dominar toda la economía de un país él solo. Vander, otra vez ese maldito cuento. Recuperó sus recuerdos. Echo, el monstruo dentro de él, está a punto de explotar. Esto va a terminar muy mal. Cuando se escuchó el estribillo, nadie fue capaz de moverse, todos sintieron un miedo realmente primitivo, pero cuando vieron la cara de Johan bajo la lluvia, algunos comenzaron a temblar. Silco, mierda. No me sentía de esta manera desde que vimos al juez Holden, o mejor dicho, desde que apareció en la sala de cine. Víctor, Johan y Holden, ambos tienen similitudes. Su visión nihilista de la vida, su ideología sobre la crueldad de los humanos. Ambos destruyen vidas simplemente porque sí, su gran inteligencia, e incluso esa aterradora perfección. Pero la similitud más terrorífica es, esa falta de información que ambos tienen, como el nombre real de Johan, o si Holden es humano o no. Infinitex.
Cuando fue a buscar a su hermana, quien ahora se llama Nina, mató a sus nuevos padres adoptivos a través de un par de personas, y de no ser por Tenma, Johan se la hubiera llevado. A partir de ese momento la vida de Tenma y Nina cambió. Tenma tuvo que escapar de la policía ya que él era sospechoso por las muertes de su jefe y sus socios, y ahora era aún más sospechoso con esto, mientras que Nina se decidió a matar a Johan de una vez por todas. Por otro lado, Johan buscaría a cada persona que supiera o estuviera implicado en el experimento, y para eso se cambió de familia en familia, matándolos cuando ya no los necesitaba, mientras manipulaba a las personas a su alrededor para que hicieran lo que quisiera. Después de un tiempo, Johan se ganó la confianza de un millonario muy influyente con el que podría gobernar toda la economía del país. Con ese dinero podría encontrarlos más fácilmente, e incluso empezar una guerra, pero cuando leyó el monstruo sin nombre, recordó todo lo que había olvidado, causando que su objetivo cambie. Jaice. Él no es un simple monstruo. ¿Qué crearon con ese maldito experimento? ¿Qué es Johan en realidad? Simple. Él simplemente es lo que querían que fuera. Querían a un ser perfecto, pero en un mundo imperfecto repleto de personas imperfectas, lo único que podrían crear con ese experimento sería algo que no es humano. Vi, el Dr. Tenma y Nina. Los dos deben sentir una culpa gigantesca por todo lo que está pasando. ¿Qué planea hacer ese psicópata ahora? Dentro de la pantalla. Tema vai dar a sua vida só pra no fim me matar. Então que não consegue atirar. Veja cada livro queimar. Sinta a atmosfera de morte pelo ar. Enxergue o inferno pelo meu olhar. Pois só com ele eu posso te manipular. Eu devo me vingar. Preciso saber qual foi a história que eu vivi. No momento em que a vida ouvi, eu descobri pra onde eu devo ir. A mansão das rosas vermelhas. Meu passado é o que me chama. Enfim, eu te achei, mãe. Que tudo isso seja engolido pela chama. Teve um motivo pra você nascer. Todo o universo é composto em morte. Não importa se você viver ou morrer. Afinal, o nome não é algo que importe. Conseguirá me matar como naquele dia. Eu ainda consigo me lembrar. Você é eu e eu sou você. Então tentei impedir o que eu vou fazer. Fuera de la pantalla. Echo, el Dr. Tenma también quiere matar a Johan. Heimerdinger, no, él no quiere, pero siente que debe hacerlo. No solo le salvó la vida a un monstruo, se siente culpable por las muertes que Johan provocó. Infinitex. Tenma tuvo un par de oportunidades de matar a Johan, pero cada vez que pensaba en hacerlo, Johan parecía mirarlo fijamente, como si supiera que estaba ahí, sin mencionar que Tenma sigue teniendo sus principios sobre el valor de la vida. Durante ese incendio, Johan se acercó al millonario ciego, lo miró a los ojos, y a pesar de no poder ver, por primera vez ese hombre había sentido miedo. Así de grande era el abismo de maldad dentro de Johan, algo tan siniestro que incluso asustó a alguien que no podía verlo. Al recuperar su memoria, Johan recordó el por qué existe, y que Franz Bonaparte seguía vivo, así que tomó la decisión de dejar de existir por completo. Él quiere morir en todo el sentido de la palabra. Pensamientos de Caitlin. Esos ojos no son los ojos de un ser humano. Las similitudes que Johan tiene con el juez Golden son aterradoras. Vander. No importa qué objetivo tenga, estoy seguro de que continúa manipulando y matando gente inocente. De hecho sí, eso siempre lo ha hecho sin importar lo que haga, ese es el monstruo dentro de él. De hecho, Johan ha llegado hasta el punto de llevar incluso a niños inocentes al límite, por ejemplo, enseñándoles un juego que consiste en caminar en el borde de un lugar alto sin mirar abajo, y uno de sus actos más crueles fue con un niño llamado Milos.
Su madre lo dejó en un orfanato, pero él siempre pensó que iba a volver ya que él sentía que era especial para ella. Esto hizo que Johan se sintiera de alguna manera identificado con él, y queriendo mostrarle que está equivocado, Johan le dijo que seguramente la encontraría en el lugar donde trabajaba, el cual era un barrio rojo, pero en ese lugar Milos vio cosas que lo quebraron al darse cuenta que no era especial para su madre, hasta el punto en el que casi se quita la vida de no ser porque alguien más lo convenció de no hacerlo. Después de escuchar eso no sabían si deberían sentir furia por lo que Johan hizo, asombro por su capacidad de convencer a la gente de hacer cualquier cosa, o miedo por su crueldad al ver lo que había hecho. Hinks. Ese niño casi se mata por culpa suya, y él lo hizo pasar por eso simplemente porque sí. Johan es maldad pura. Al final un nombre no es algo que importe. Toda la vida de Johan fue basada en ese maldito libro. ¿Qué planea hacer ahora? Dentro de la pantalla. Eu vou me destruir junto de uma cidade inteira, assim como me pedi. Só existe uma maneira, esse é o único jeito. Suicídio perfeita, a linha da minha vida corta. A única coisa que torna todos os humanos iguais é a morte. Na face mais bela se esconde o monstro. Ele vai te pegar com do monstro. Nada que possa fazer. Só coragem e sombra que é dentro de mim é que me consome. Eu sou o monstro sem nome. Fuera de la pantalla. Todos estaban horrorizados al ver lo que Johan había provocado en toda la ciudad. Vi, esto nunca va a terminar. Mientras Johan esté vivo, todo esto no va a terminar. Víctor, ¿realmente ese es el objetivo de Johan? ¿Una muerte perfecta? Infinitex. Para Johan la vida no tiene sentido, pero para él, simplemente morir sería algo insuficiente, sería una prueba de que existió. El plan de Johan es que todos los que lo conocen junto a toda esa ciudad se maten entre sí para que nadie jamás sepa que alguna vez existió, pero debía ser Tenma quien lo mate para que él vea el paisaje que Johan vio cuando murió por primera vez, un paisaje desolado sin vida, siendo el único ser vivo. Cuando Nina entendió que al contarle todo lo que vivió en el experimento lo traumatizó, y que él la protegía a su muy retorcida y nihilista manera, ella decidió perdonarlo, cosa que entristeció a Johan, y sintiendo que nuevamente su visión nihilista parecía estar equivocada, Johan decidió darle a Tenma un ultimátum, o Tenma mata a Johan, o él mataba a un niño, y este fue el resultado. Sevika. Otra vez le dispararon a Johan en la cabeza. Aunque debía morir, el infeliz demostró su punto al conseguir que Tenma lo mate. Sinter. No, el que disparó no fue Tenma. Él estaba enfrente de Johan, pero la bala lo impactó como si cayera de costado. ¿Quién fue el que disparó? Infinitex. Ese niño al que Johan usó para forzar a Tenma a disparar tenía un padre alcohólico y violento que lo estaba buscando debido a todo el caos que Johan desató. Cuando lo encontró vio que Johan lo estaba apuntando con el arma, y por primera vez fue un buen padre al salvar a su hijo, aunque curiosamente ese hombre dijo que Johan se veía como una criatura infernal con múltiples cabezas, quizás lo que vio fue al monstruo dentro de él. Nuevamente el plan de Johan quedó frustrado por la misma razón, un acto de bondad, ya que quien pensaría que un padre violento aparecería en ese momento para salvar a su hijo. A pesar de todo lo que pasó, Tenma volvió a operar a Johan para demostrar que no se dejó corromper y que sigue pensando que todas las vidas tienen el mismo valor. Aunque todos estaban impactados por lo que pasó con el padre alcohólico del niño, sentían una mezcla de enojo, frustración y alivio al ver la decisión de Tenma. Si vive las muertes van a continuar, pero si muere lo hará teniendo toda la razón. Sin importar en qué estado se encuentre, la sola existencia de Johan es perjudicial para las personas. Hinks. Johan y Tenma, esa dualidad de ideologías junto con todo este caos, y el que esté dispuesto a morir para probar su punto, me recuerdan a Batman y el Joker. Pensamientos de Víctor. Me pregunto si salvarlo de nuevo fue la decisión correcta. Todas las vidas valen lo mismo, pero eso puede aplicar para alguien que ha hecho tantas atrocidades. ¿Y quién sabe las cosas que planea hacer en el futuro? Vander, la madre de Johan y Nina, ¿acaso no intentó buscarlos?
Si se hubieran encontrado aunque sea una vez, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Infinitex. De hecho, esto lo guardé hasta el final. Después de lo que pasó en esa ciudad, Tenma fue a visitar a Johan y le dijo que habló con su madre. Ella dijo que los quería y que sí les dio un nombre, pero lo que dijo parece haber despertado al monstruo dentro de él porque Johan despertó de golpe. En ese momento Johan le contó a Tenma lo que pasó cuando se llevaron a Nina. Dijeron que solo necesitaban a uno para el experimento, así que dejaron que la madre decidiera. La madre entregó a Nina, pero en ese momento ellos estaban vestidos de la misma manera, y hasta la actualidad Johan no sabe si entregó a Nina a propósito, o si la confundió con él. Al final Johan le preguntó a Tenma, de cuál de los dos cree que quería deshacerse, pero después Tenma despertó, dejando la duda de si eso fue un sueño o no. Al final la cama de Johan estaba vacía y la ventana estaba abierta, pero por primera vez Johan dejó un rastro, o mejor dicho, dejó evidencia de que estuvo ahí. En lo personal, yo creo que esa conversación sí pasó, y la madre de Johan sí fue capaz de hacer eso porque aunque dijo que los quería, nunca dijo desde cuándo empezó a quererlos, sin mencionar que ella deseaba que sus hijos se vengaran de los que estaban llevando a cabo el experimento, pero lo que más me hace creer que eso fue real es que en ese momento Johan vio la cara de su madre, pero esa cara no era la de una madre protectora, sino la de un monstruo dispuesto a sacrificar a uno de sus hijos. En ese momento debió ser cuando Johan obtuvo esa creencia de que las vidas no son iguales. Todos estaban atónitos y sin palabras al saber todo. Caitlyn, honestamente yo ya no sé qué decir a estas alturas. Pensamientos de Silco. ¿Quién es el verdadero monstruo? Los que comenzaron con el experimento, la madre de Johan, el propio Johan, o simplemente todos lo son, y muchos solo lo dejaron salir, o mejor dicho, dejaron que éste los consumiera, tal y como en ese cuento. Víctor, ¿de verdad esta es la naturaleza humana? ¿En serio estamos condenados a siempre repetir los mismos errores, a lastimar constantemente a los demás? Infinitex. Es como un patrón que se repite constantemente. Hablando de patrones, ahora verán al otro tipo de monstruo. Alguien que nació en la cima de la cadena alimenticia, la cúspide de la evolución, un ser tan inteligente que podía ver los patrones de cualquiera con facilidad, pero que a pesar de todo esto, aprendió algunas de las lecciones más valiosas que alguien podría aprender jamás, y lo más irónico está en la persona que le enseñó dichas lecciones. Dentro de la pantalla. Se dá momento do meu nascimento, eu fui gerado pra dominar a terra. Sou a junção dos genes mais do que perfeitos, nascido como formiga quimera. Eu não sinto a vontade no meu coração. No meu nascimento assassinei minha mãe sem perdão. Seu propósito acabou após a minha gestação, porque salva a vida de alguém que não tem mais função. Sem perdão. Humanos raros quero provar. Sabor tão rico só eles podem prover. Guarda real, me digam onde encontrar. A força, esse sabor eu vou obter. É como se a balança humana tivesse ao contrário. Pra eliminar isso eu seria o mal que é necessário. Humanos são limitados porque nisso não pensaram. Vocês salvaram os animais quando eles imploraram. やはりアホだぞこいつら。足りない脳を最大限稼働してよーく考えろ。お前ら豚や牛の命乞いに耳を貸したことがあるか。 Como escutos assim se proclamam como essa raça ainda não percebeu. O mundo todo dia dominar. Afinal o rei deles sou eu. Selecione a parcela que é mais avançada. Para ser usado como arma. Sua raça não pode fazer nada. Minha nova era ser proclamada. Mas até lá tem o que me entreter. Apenas lindas regras eu consigo ver. O padrão que existe em toda forma de ataque. Mas essa menina começa a me enfurecer. Seu padrão não consigo ver. Tamanha frustração que existe em perder. A sua evolução não dá pra interromper. Mas eu sou o rei não aceita perder. Fuera de la pantalla. Silco, se nota que esta cosa es un monstruo, no solo por la razón de su nacimiento, también su personalidad es cruel. Vi, se nota que esta cosa es diferente. No es como Johan, pero sigue siendo un monstruo temible. ¿Mató a su propia madre? Hinks. Él parece seguir la ley de la naturaleza, el más fuerte es el que manda. Él no la veía como su madre, simplemente la veía como la encargada de concebirlo.
Echo, él se come los humanos como si nada. Para él todos son solamente comida. ¿A qué se refiere con humanos raros? Infinitex. Me tardaría mucho en explicar todo sobre este mundo, así que explicaré solo lo necesario. Él es el rey de las hormigas quimeras, una especie muy peligrosa de hormigas carnívoras que con el tiempo evolucionaron, hasta el punto en el que la reina de las hormigas quimeras comenzó a comerse personas enteras para nutrir al rey, y crear soldados que alguna vez fueron humanos. Cuando el rey nació, él consideró que el propósito de la reina se había acabado, incluso se comió un pedazo de ella pero no le gustó. En ese mundo existe el men, básicamente es el aura de las personas, y dominarlo te permite poseer habilidades especiales como capacidades físicas sobrehumanas, poder manipular a otros con tu habilidad, crear objetos especiales y demás. El rey se alimentó de humanos que usaban men, y gracias a eso él no solo sabe usarlo, tiene una habilidad muy peligrosa, ya que al consumir a otros usuarios men, también consume su aura, es decir, mientras más coma más fuerte se vuelve. El rey es un ser que nació estando en la cima desde el principio, y tiene la intención de conquistar el mundo. Pensamientos de Sevika. Qué irónico, para una persona pisar a una hormiga no es nada, pero ahora será una hormiga la que conquistará el mundo. Sinclair, lo que dice es muy cruel, pero al mismo tiempo, parece hablar con una escalofriante lógica. Los humanos nos acostumbramos a estar en la cima de la cadena alimenticia, pero ahora que hay alguien más que está en la cima, serán los humanos quienes serán reducidos a ser simple ganado para las hormigas quimeras. Vander, es como si el rey no tuviera parámetros sobre el bien y el mal. El rey siente que el mundo le pertenece ya que simplemente puede conquistarlo. Infinitex. Pero si lo piensas con cuidado, no es muy diferente a lo que hicieron los humanos. Se reprodujeron en exceso, evolucionaron, y conquistaron el mundo mientras cada día lo destruyen cada vez más por cualquier estupidez. El rey sabe que el poder en las manos de alguien incompetente solo trae desgracia, así que va a unificar todo el mundo ya que a sus ojos no hay nadie mejor que él para gobernar el mundo. Para esto va a someter a los humanos a una selección que los convertirá en soldados leales a él para que pueda expandirse y conquistar el mundo más fácilmente, incluso su forma de dominar el mundo es más efectiva que la que han hecho los humanos. Caitlyn, y mientras espera que esa selección se complete, él solo va a jugar juegos de mesa. De verdad está muy confiado, como si creyera que nadie puede detenerlo. Todos estaban impactados al ver que el rey no solo era incapaz de vencer a esa niña, sino que se sentía frustrado como cualquier persona cuando perdía. Jinx. Esto es increíble, un ser perfecto de nacimiento que tiene el poder de gobernar el mundo, no puede vencer a una niña en un simple juego de mesa. Debe sentirse extremadamente frustrado. Infinitex. Está frustrado, pero al mismo tiempo disfruta de sus partidas, pero lo que el rey no puede entender, lo que realmente le molesta es, el por qué se siente emocionado. A pesar de ser alguien perfecto, el rey es joven, hay muchas cosas que desconoce como por ejemplo el valor de la vida, o el potencial que cada ser puede tener, pero ahora a través de esa niña el rey descubrirá cosas de sí mismo que no sabía que tenía, y aprenderá cosas que desconocía. A pesar del gran peligro que representaba el rey, todos querían ver el desarrollo que tendría en el futuro. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Pensamientos de Víctor. Él realmente está en la cúspide de la evolución. ¿Será esta la razón del por qué los seres humanos estamos estancados? Para que la humanidad evolucione, ¿es necesario dejar atrás lo que nos hace humanos? Echo tiene suficiente poder como para declarar una nueva era. Si no lo detienen podría ser el final de la humanidad. Sinclair, hay algo en el rey que me intriga. Nació como un monstruo malvado, pero ese tipo de maldad es extraña. No es como si el rey quisiera generar caos y destruir el mundo, él solo quiere darle un nuevo orden, uno que considera mejor. Puede ser juzgado como malvado por los humanos, pero después de todo lo que hemos visto en este lugar, sin duda puedo decir que los humanos podemos poseer una maldad sin fondo. Dentro de la pantalla. Tenho tantas dúvidas em mim, resolvê-las eu ainda não sei. Uma vida com potencial, sem nem mesmo pensar em ser rei. Ela podia me superar, mas isso eu nunca saberei. Por que eu fiz isso, eu sei. É porque eu sou o rei. Acabarei.
fez hesitar. Eu queria matar e só consigo me preocupar. Uma criatura tão frágil, clamo por ajuda mesmo sendo atacada assim. Você não é incômodo pra mim, é uma convidada importante sim. Eu só conseguia proteger meu coração, o que ele quer dizer. Em tanta escuridão se esconde. Descobri que sou um rei sem nome. O rei sou eu, mas quem eu sou? Porque aqui estou, porque estou nesse mundo, isso eu não sei. Eu tenho dúvidas do que eu farei, mas não serei esse tipo de rei. Um ataque no castelo de repente, uma ira que de tão longe se sente, como que foi atingida na minha frente. Vamos lutar en un lugar diferente. Fuera de la pantalla. Jaice. No sé si el hecho de que alguien como él tenga muchas dudas sea algo bueno o malo. Vander. Ese maldito desgraciado mató a una niña solo porque sí, y no siente culpa o remordimiento, solo se cuestiona el por qué lo hizo. Todos sintieron escalofríos cuando el rey liberó su aura y su intención asesina, pero nadie fue capaz de creer en lo que estaban viendo. Jinx. ¿El rey está cambiando por ella? Hace un segundo la quería matar, pero ahora solo puede pensar en protegerla, y que ella es importante para él. Infinitex. Sin importar qué hiciera, el rey nunca fue capaz de afectar el ritmo de Komugi, la niña ciega. Incluso una vez le propuso una apuesta en donde si ella ganaba le daría cualquier cosa que quisiera, pero si él ganaba le quitaría el brazo izquierdo, pero ella dijo que prefería apostar lo que siempre apuesta, su vida. El único talento de Komugi es el juego Gungi, hasta el punto en el que ella mantiene a su familia con los premios que gana de los torneos de Gungi, pero si llegara a perder solo sería una carga, y ella prefiere morir a ser solo una carga. Al escuchar eso el rey se arrancó su propio brazo como disculpa, pero ella dijo que no jugaría hasta que trataran su herida, y cuando el rey la amenazó para que juegue, Komugi le dijo que si quería obligarla, que lo hiciera con el Gungi. Sin importar lo que hiciera el rey, aquel que estaba en la cima del mundo, no podía hacer que una simple niña, a quien podría matar sin ningún esfuerzo, le hiciera caso, y mucho menos derrotarla. A través de estas experiencias el rey empezó a cambiar, entendiendo que todas las vidas pueden llegar a desarrollar un potencial que sea incluso superior al suyo, aunque sea en algo tan simple como un juego de mesa. Sevika. En otras palabras, el rey está comenzando a entender el valor de la vida. Silco, a pesar de poder gobernar el mundo, el rey no conoce su propio nombre. Caitlyn. Parece que eso le afectó bastante, aunque es entendible. ¿Cómo es que alguien como él no sepa su propio nombre? Infinitex. Esa fue la pregunta que lo cambió todo, incluso le preguntó a sus 3 guardias reales quienes tenían un nombre propio, pero ninguno lo sabía. Él comenzó a tener básicamente una crisis de identidad, comenzando a cuestionar quién era en realidad, qué deseaba, y qué objetivos tenía en verdad. El rey comenzó a preguntarse quién era el más allá de ser el rey. Los animales seguían por instinto, y gracias a eso el rey no cuestionó nada de esas cosas hasta que gracias a Komugi empezó a descubrir su propia humanidad, deseando ser algo más que solo lo que estaba destinado a ser. Todos estaban atónitos y en completo silencio al ver el gran desarrollo personal del rey, pero ese silencio desapareció y se convirtió en miedo al ver el ataque hacia el castillo, y que Komugi salió herida. Vi, los va a matar a todos. El rey no tendrá piedad. Jaice. Debieron estar planeando este ataque por mucho tiempo, pero ahora todo depende de lo que decida el rey. Vander. ¿De verdad este es el mismo rey que mató a su madre sin piedad? La dejó cuidadosamente en el piso para que la curen, e incluso decidió cambiar el lugar solo por ella. Si todos los humanos tenemos a un monstruo interno, ¿será que todos los monstruos tienen a un humano en su interior? Dentro de la pantalla. Vamos argumentar, não vai me derrotar. É por te subestimar, ver minha mente muda. Eu julgava como animal,
Mas hoje eu não penso mais assim. Alguns cuja vida é valiosa assim. Eu também quero a justiça. A raça humana tanto briga, desigualdade esquecida é o que eu quero fazer. Mas você sabe o meu nome. Intensa luta eu vou te dar. Comece a batalha, eu não posso te matar. Isso faz eu me adaptar, construindo sentimentos grandes sem cogitação. Até mesmo por um inimigo sinto admiração. Arrancos a penetração. Essa luta já acabou. Seu sério não bastou, mas a gente subestimada antes disso ter começado. O checkmate estava dado. Uma rosa que no céu floresceu. Uma parte de mim que desapareceu. Vagando entre a luz, ouvi alguém falando meu nome também. E ele era Meruem. Agora estou tão bem. Mas por que eu não estou lembrando? Na minha mente algo está faltando. Como que agora estou chegando? Não transitando, agora sou humano. Não existe honra no lugar em que me encontro. Desço do trono, eu não tenho tempo. Só quero passar mais esse momento do seu lado. Como que obrigado. Como o guia ainda está aí. Antes de tudo ao meu redor apagar. Só pelo meu nome poderia me chamar. Só dessa vez. Oyasuminasai, Meruem. Fuera de la pantalla. Jinx. Ahora que aprendió el valor de la vida gracias a Komugi, el rey quiere crear un mundo justo. ¿De verdad aquel que se guiaba por la ley del más fuerte quiere un mundo como ese? Él ni siquiera quiere pelear, primero intento dialogar. Este desarrollo es increíble. Ekou, ese anciano es increíble, está luchando uno a uno contra el rey, incluso el propio rey lo reconoció como alguien admirable. ¿Él conoce el nombre del rey? Infinitex. Él es Isao Netero, el humano más fuerte de ese mundo y el presidente de la Asociación de Cazadores. Los cazadores son individuos excepcionales con habilidades extraordinarias, que desempeñan roles diversos en la sociedad, desde protectores y exploradores hasta investigadores y justicieros. Al final el rey ganó la batalla pero cometió un error fatal, el mismo que cometió con Komugi, subestimó a su adversario, y por primera vez en su vida sintió miedo ya que se dio cuenta de lo que Netero planeaba, pero antes de morir, Netero le dijo su nombre. Caitlyn, Meruem, la luz que lo ilumina todo. Es un lindo nombre. Todos estaban atónitos al ver la explosión de la Rosa de los Pobres, y que ni siquiera un ser como Meruem pudo resistir esa explosión. Pensamientos de Jinx. Esa explosión fue impactante, pero también fue hermosa. La forma que toma después de explotar es muy linda. Infinitex. En ese mundo se crearon las semillas, los nombres de los detonadores de las bombas, o mejor dicho cuando están listas para explotar. La bomba era barata y compacta, esas dos cualidades mezcladas a la forma de la explosión cuando la bomba detona le dio el nombre de la Rosa de los Pobres, una bomba radioactiva que ni siquiera Meruem soportó, y que de haberse producido en masa hubiera acabado con toda vida en ese mundo. Varios seguían impactados por el poder de la Rosa de los Pobres, pero nadie fue capaz de entender por qué Meruem parecía estar ileso. Heimerdinger, ¿cómo es que sobrevivió a eso? Incluso parece estar mejor que antes. Vi. Incluso ahora, lo único en lo que puede pensar es en Komugi. ¿Tan valiosa es para él? Infinitex. Estando al borde de la muerte, sus guardias reales lo encontraron y para salvarlo transmitieron gran parte de su ser hacia él dándole sus habilidades, pero esto solo alargó un poco su vida ya que el veneno de la Rosa de los Pobres lo iba a matar. Al comienzo Meruem no podía recordar a Komugi, pero cuando lo hizo fue a buscarla, y sabiendo que no le quedaba mucho tiempo, Meruem, quien solía tener esa dualidad de humano y monstruo se convirtió en humano, hasta el punto en el que estuvo dispuesto a arrodillarse y pedir por favor que le permitan verla otra vez. Mientras jugaban, ambos sintieron que nacieron para ese momento en específico, y cuando Meruem le dijo a Komugi que solo quería jugar una vez más antes de morir, ella decidió quedarse con él a pesar de que el veneno era muy contagioso.
A pesar de todo esto, ni siquiera al final Meruem pudo vencer a Komugi, pero aún así, este fue el final de ambos. Todos estaban sorprendidos por el conmovedor final de Meruem y Komugi. Víctor, el rey de las hormigas quimeras, Meruem. Él terminó teniendo más humanidad que muchos humanos. Silco, después de ver a Johan y a Meruem, me pregunto qué significa tener humanidad. Cuando alguien lo dice suele referirse a su bondad, a su compasión y demás. Pero después de esto lo que realmente me pregunto es, ¿qué es ser humano, y qué nos define como tales? Pensamientos de Hinks. Humanos y monstruos, nombres e identidades. Powder y Hinks. Creía que no podían coexistir, pero Sisa me recuerda a Powder, quizás. ¿Quién soy exactamente? Soy una niña que enloqueció, una terrorista anarquista, un símbolo de esperanza. Así es como me ven los demás, pero ¿quién soy detrás de eso? Vander. Después de esto solo queda una pregunta, ¿quién es el verdadero monstruo? Los humanos, la sociedad, seres que pueden conquistar mundos, todos. Sinceramente, ya no lo sé. Infinitex. Buena pregunta, aunque creo que ni el ser más sabio podría responder a esa pregunta. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse por favor. Tengo un anuncio importante. Si llegamos a los 10.000 suscriptores antes de que termine el año, habrá un especial de preguntas y respuestas.